Entonces, pues vamos a empezar. Va a compartir pantalla. ¿Me pueden, pues, confirmar si ya están viendo las diapositivas, por favor? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto, me presento. Muy buenas noches. Soy Ana Sofía Sabogal Sánchez, soy estudiante pues, de medicina de sexto semestre y hoy les vengo a hacer una charla sobre fracturas abiertas por parte de la línea de ortopedia del semillero de Scalpe. Bueno, esto va a ser un poco del contenido que vamos a tener sobre pues, las definiciones, un poco de la fisiopatología con la cinemática del trauma, la clasificación de las fracturas, manejo y tratamiento. Bueno. En cuanto pues, a la definición, las fracturas abiertas, expuestas o compuestas son un tipo de lesión ósea en la cual el hueso roto penetra la piel y queda expuesto al ambiente externo, ¿sí? O pues una definición un poco más corta es que se caracteriza por la pérdida de la continuidad ósea y la exposición de un foco de la fractura al medio externo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que pues entre sus causas se encuentran los traumatismos de alto impacto, siendo pues los más frecuentes los accidentes de tránsito, las caídas de una altura significativa o las lesiones por aplastamiento. Pues el cuadro clínico incluye pues un dolor significativo, hinchazón, sangrado y pues pueden asociarse a lesiones vasculares y nerviosas. Y adicionalmente también puede llevar a complicaciones como un síndrome compartimental. Si hablamos un poco de la epidemiología, algo que caracteriza las fracturas abiertas es que es más prevalente en hombres que mujeres. Mayormente se dan en edades entre los 40 y los 50 años y si hablamos como tal de huesos afectados, encontramos que la tibia es de las más afectadas con 40%, el fémur con el 20% y metacarpianos y unla con el 12%. En cuanto pues un poco de la fisiopatología, encontramos que son pues 4 pasos importantes en las cuales hay una fuerza de impacto, en la cual la fuerza pues puede ser de alta energía, baja energía o demás, que esta fuerza pues va a superar la resistencia del hueso y pues de los tejidos blandos. Ahí va a haber después un trazo de la fractura, en la cual generalmente pues se forma la fractura en el hueso, pues puede ser de diferentes tipos, como simple, con minuta, transversa, oblicua y demás. Generalmente es inestable y desplazada pues, en fracturas abiertas. En el tercer paso es la lesión de los tejidos blandos, en el cual pues, el hueso fracturado y la energía del trauma provocan un daño del músculo, los nervios, los vasos y la piel. Aquí ocurre pues, una laceración de la piel, puede haber hemorragias y pues, esta lesión pues, abre camino desde el hueso hacia el exterior. Y pues en paso final es la exposición del hueso, donde finalmente pues la piel está rota y el hueso queda expuesto al medio ambiente. Algo que tenemos que tener en cuenta es que existen como distintos tipos de cinemática del trauma, en los cuales pues el más común son los traumas de alta energía, donde básicamente son fuerzas extensas y distribuidas que generan pues, un desplazamiento óseo severo. Unos ejemplos son los accidentes de tránsito y las lesiones de arma de fuego. También encontramos el trauma de energía intermedia, donde es un daño localizado pero significativo, en el cual pues vamos a encontrar golpes directos con objetos pesados o proyectiles de bajo calibre. También pues están los traumas de baja energía, en las cuales pues hay una fuerza localizada y pues está limitada, en los cuales podemos encontrar ejemplos como las caídas de propia altura o heridas punzantes como los clavos y cuchillos. Algo que también pues una frase que encontré en uno de los artículos que estaba buscando era que la cinemática del trauma es como un mapa del accidente. Te dice cuán profundo mirar y qué esperar encontrar y cómo actuar rápido. Por esto es importante saber pues, la cinemática del trauma dependiendo de la pues, fractura. Cuando hablamos de la clasificación de las fracturas abiertas, algo que tenemos que tener en cuenta es que pues, antes de iniciar un manejo de las fracturas, es fundamental determinar su clasificación, ya que de ellas pues, depende el abordaje. La clasificación de Gustilo y Anderson es de las más utilizadas y pues, aceptada en la literatura médica. Esta se utiliza 3 grados y se divide, pues, el último grado se divide en 3, en los cuales pues, las lesiones con mayor grado son las lesiones con más prevalentes en la infección. Las fracturas expuestas debidas a desastres naturales y severamente contaminados o con minutas se clasifican automáticamente como un grado 3. Bueno, en cuanto al grado 1, tenemos que la herida es menor a 1 centímetro de longitud, el nivel de contaminación no es mucho, la lesión de las partes blandas pues es mínimo, como se puede ver aquí en la primera imagen, donde vemos que después va a ser una fractura, pero con heridas de tejidos blandos muy limitados. En cuanto al
tipo 2 encontramos que va a haber pues, lesiones un poco más desde 1 hasta 10 centímetros de longitud. La lesión de los tejidos blandos va a ser más moderada y pues va a haber un daño pues, de la musculatura. Y pues como se puede observar en esta imagen de acá. Cuando ya hablamos de las fracturas tipo 3, encontramos 3A, 3B y 3C, en las cuales las 3A son heridas con mayor de 10 centímetros, pues tienen un alto nivel de contaminación. Son comunes verlas en aplastamientos. Algo que también que tenemos que tener en cuenta es que estas se caracterizan debido a que la lesión de los tejidos blandos es alta, pero no, la mayor parte de veces no se necesita un colgajo de piel para poder cerrar la herida. En cuanto a las lesiones tipo 3B, tenemos que también la lesión va a ser mayor a 10 centímetros, pues tiene una pérdida cutánea pues, severa y suele requerir pues, cirugías reconstructivas. Y como se puede ver, pues en esta imagen que estoy señalando acá. Desde este punto, pues para el abordaje de este se van a necesitar colgajos de piel para poder cerrar las heridas. Y las 3C son las más severas, pues tienen una pérdida de la cobertura cutánea, tienen lesiones vasculares y algo es importante que para considerar que es 3B, tenemos que tener en cuenta que se tienen que cumplir como tal unos criterios específicos donde se encuentran pues las lesiones vasculares. Uno de los artículos en los que yo pues, me basé para hablarles de este tema, habla que para diagnosticar las lesiones vasculares se utilizan signos fuertes, donde hay ausencia de los pulsos palpables, una pérdida sanguínea continua, un hematoma en expansión y adicionalmente pues palidez cutánea y pues llenado capilar mayor a 3 segundos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas las fracturas que tengan pues contaminación ósea intensa, a consecuencia pues sin importar la clasificación que tenga, pasa a ser un 3. Y todas las fracturas abiertas que tengan un daño vascular asociado, sin importar pues sus tejidos blandos, pues va a pasar a ser 3C. Algo que también tenemos que tener en cuenta es pues como el manejo y el tratamiento pues de estas fracturas. Es como se mencionó anteriormente, la clasificación de las lesiones es imprescindible para tomar decisiones acerca del tratamiento, así como para tener un panorama sobre el pronóstico de la extremidad. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la decisión pues, de salvar una extremidad es pues, lo más importante. En cuanto a los objetivos pues, de este manejo, se busca pues, salvar la vida del paciente, prevenir las infecciones, la consolidación pues, de la fractura e intentando conservar un poco el miembro afectado y restaurar pues, su función de la extremidad. Algo que se tiene que tener en cuenta es que si el miembro presenta pues, la pérdida de un grupo muscular importante, la destrucción de las articulaciones o incluso una lesión irreversible de un nervio, se considera como que no es un buen resultado en la conservación del miembro. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que pues varios artículos resaltan que los principios del tratamiento de una fractura expuesta es el tratamiento del shock y pues exámenes radiológicos, anestesias, también se tiene que hacer lavados y con solución salina, la resección de la piel necrótica, la resección de los tejidos desvitalizados, considerar las conducciones, pues las condiciones de las reducciones de las fracturas, adicionalmente pues la cobertura y el cierre de las heridas, la inmovilización y pues también tratamientos antibióticos y antitetánicos. En cuanto primero, pues hablamos un poco de las fracturas pues de la antibiótico-terapia, es que las infecciones es la principal complicación en la que lleva la necesidad de procedimientos secundarios, ¿sí? Pues en el tratamiento pues de las fracturas abiertas, sea por pseudoartrosis, la falla de los colgajos e incluso pues puede llevar a amputaciones. Se busca pues identificar como tal las bacterias que causan la contaminación debido a que pues el tratamiento antibiótico ha permitido reducir las tasas de infecciones en pues postquirúrgicos, lo cual pues se ha convertido como un tratamiento estándar en el manejo pues de las fracturas abiertas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la antibiótico-terapia no es el principal factor para prevenir la infección y se destacan que los factores relacionados con la aparición de infecciones están más relacionados con el grado de la lesión. Algo que también pues se resalta es que pues la mayoría de las infecciones de las fracturas expuestas son debidas a Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococos y Bacillus gram negativos, tales como la peste de la Pseudomonas, los Enterobacter y el Proteus. Algo que tenemos que resaltar es que el riesgo de las infecciones pues van variando dependiendo el tipo de fractura.
Si se dan cuenta, pues aquí como dice en la diapositiva, el tipo 1 pues tiene un riesgo de infección del 2%, el tipo 2 es del 2 al 10 y el tipo 3 es del 9 al 50%. En cuanto pues a los antibióticos utilizados, se dice que pues los resultados han tomado que los resultados que usualmente se toman de las heridas o pues de los cultivos, se busca que la mayoría han mostrado que los gérmenes aislados tienden a ser sensibles a fármacos bactericidas frente a estafilococos. Las cefalosporinas de primera generación pues tienen una buena permeabilidad en el hueso, lo que pues a consecuencia son que las cefalosporinas es el tratamiento pues a elección en fracturas expuestas grado 1 y grado 2. Cuando no se extiende la contaminación pues importante y se recomienda antibióticos de mayor espectro para fracturas tipo 3. Algo que pues resaltar es que a pesar de los avances y pues adecuados cuidados, pues ya lo dije, pues dependiendo del tiempo, el tipo de fractura pues va a aumentar pues el riesgo de infección. Algo que pues podemos ver en este cuadro que les estoy hablando aquí, es que pues el tratamiento de elección en las tipo 1 y en las tipo 2, pues dependiendo el grado de la lesión, es la cefazolina. Si se maneja otro tratamiento, es la amoxicilina, y si el paciente es alérgico a la penicilina, se utiliza vancomicina. En la tipo 2 y en la tipo 3A y 3B se utiliza cefazolina, gentamicina. Pues otro tratamiento optativo es la cefazolina más levofloxacino, y si el paciente llega a hacer pues alergias a la penicilina, se utiliza vancomicina y gentamicina. A comparación de las tipo 3, en las tipo 3 se tiene que utilizar cefazolina, gentamicina y adicionalmente penicilina G, debido a que esta tiene pues riesgo a contaminación fecal, debido a que pues son de alto impacto y tienen atender mayor exposición pues al medio. Mm, En cuanto a la cobertura antitetánica, algo que tenemos que hablar es que la cobertura antitetánica, en casos pues, de que el paciente se presente como una herida con el riesgo de contraer una enfermedad del tétanos, en pacientes con historia de vacunación desconocida, se debe administrar inmunoglobulina antitetánica. Hay como ciertas condiciones, como lo pueden ver en el cuadro pues, que están presentando aquí, es tener una herida limpia o una herida potencialmente tetanigénica. Si el paciente tiene un historial de menos de 3 dosis o una dosis desconocida, se le aplica pues, el toxoide tetánico para complementar la primovacunación. Si el paciente tiene una herida potencialmente pues, a contraer riesgo de tétanos, se le aplica también el toxoide tetánico para completar la primovacunación. En el caso de que el paciente tenga 3 o 4 dosis, no se le vacuna si el paciente tiene una herida limpia, pero se le vacuna si la última dosis fue hace más de 10 años. Y si tiene una herida contaminada, se le aplica si la vacuna fue menor a 5 años. ¿Listo? Ya hablando un poco más como tal de los tratamientos o pues de los procedimientos quirúrgicos que se utilizan para el tratamiento de las fracturas abiertas, tenemos el lavado y el desbridamiento quirúrgico. Tengamos en cuenta que el desbridamiento quirúrgico en el tratamiento de las fracturas abiertas es una de las acciones más importantes y necesarias para tener en cuenta, además de pues, la antibiótico terapia. El desbridamiento quirúrgico, en el cual requiere pues, una amplia experiencia por parte del cirujano, es una pues, acción quirúrgica cuya finalidad busca mejorar pues, la salud del tejido anexo de las heridas de la zona traumática. En la incisión es una incisión meticulosa en la cual los tejidos desvitalizados o contaminados se extraen y sigue pues varias etapas que tienen como finalidad extirpar todo el tejido que no sea viable en torno a la herida. Culminada pues la fase operatoria, el desbridamiento y el lavado se debe realizar cada 48 horas. Algo que también, pues otra frase que encontré es que es más fácil tratar el defecto que la infección. Por esto es importante realizar buenos desbridamientos y buenos lavados intraoperatorios para evitar el riesgo de contaminación. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que el desbridamiento requiere pues una abundante irrigación, consiste en el análisis del tejido pues necrosado y desvitalizado, incluido pues esbozo. Este procedimiento se realiza pues en las áreas de operaciones en altas condiciones asépticas, donde se utiliza pues la solución recomendada para el lavado de la es la solución salina fisiológica, en las cuales pues de acuerdo a los criterios de Gustilo Anderson pues se va a utilizar
hasta 3 litros en el caso de la tipo 1, de 6 a 9 litros en el caso de la tipo 2 y en la tipo 3 respectivamente. ¿Sí? Las fracturas de alta energía requieren ampliación de las heridas muchas veces, pues para poder estudiar el estado del tejido adyacente, debido a que pues puede haber daño del músculo, de los tendones, de vasos y demás, y pues puede haber presencia de pues, cuerpos extraños. Ya como tal, hablando pues de las estabilizaciones de las fracturas, tengamos en cuenta que la estabilización ósea es esencial para el manejo de las fracturas abiertas. Esto debido a que pues el movimiento y el sillazamiento continuará alterando y evitando la cicatrización definitiva de los tejidos blandos locales, y adicionalmente pues de esto también va a depender la osificación del hueso pues afectado. En cuanto pues uno de los más conocidos es la fijación externa, o más conocido como tutor. Los fijadores externos son dispositivos que se utilizan pues, para estabilizaciones óseas consistentes pues, en el tutor externo, y se sujeta pues, el hueso por medio de agujas o tornillos. Pues tiene varias ventajas, esto debido a que pues, no entra en contacto en contacto con el foco de la fractura, por lo que hay menor riesgo de extender pues, infecciones localizadas en el mismo, y por ello pues, es el uso interesante del manejo de fracturas abiertas e infectadas. También pues tenemos otra ventaja, es que se implantan rápidamente de modo un poco invasivo, lo que hace pues, útiles en el manejo en pacientes traumatizados con traumatismos múltiples y pues en mal estado general. Y al ser externos pues permiten realizar movimientos controlados para poder corregir las deformidades óseas. Y algo que resaltamos es que la fijación externa, pues con frecuencia resulta en un método temporal, ¿sí? Debido a que básicamente muchas veces se busca estabilizar la fractura para después pues, pasar a una fijación interna, pero muchas veces también puede ser utilizado como tratamiento definitivo para el manejo de las fracturas abiertas. En cuanto a las fijaciones intramedulares, tenemos que las fijaciones de las fracturas intramedulares es una cirugía donde se inserta pues, un clavo a través del canal medular con la finalidad de reparar la fractura y mantener pues, el hueso estable. Los clavos intramedulares son utilizados en fracturas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, utilizando clavos rígidos, no fresados, para presentar, pues, preservar la circulación ósea. Y en diversas circunstancias, pues, se puede, como lo dije anteriormente, se puede utilizar una fijación externa temporal previo al procedimiento, pues, para hacer el clavo intramedular, pues, como se puede ver aquí en la imagen. Otra forma es la estabilización de las fracturas es por placas y tornillos. Esto debido a que pues, la estabilización de las fracturas abiertas con placas y tornillos es otro método de consolidación ósea, debido a pues, algo que tenemos que tener en cuenta es que estos tienen una alta tasa pues, de contaminación, como la osteomielitis o las fallas de los implantes. ¿Sí? Y pues estas se tienden a utilizar generalmente en fracturas intraarticulares o metafisiares, ya que estabiliza pues la reducción precisa y con congruencia en la orientación articular. Muchos artículos también resaltaban el uso de injertos óseos, debido a pues que este es otro procedimiento de fijación, donde consiste pues el procedimiento quirúrgico es reemplazar el hueso faltante. ¿Listo? En cuanto a la cobertura y cierre, pues de las fracturas abiertas y la reparación de los tejidos, es que pues en la conversión de una fractura abierta a cerrada es muy importante, debido a que esto pues va a bajar el riesgo de infección, debido a que el cierre tardío de las heridas pues puede aumentar el riesgo a infecciones de microorganismos pues gram negativos, como nosocomiales, como las pseudomonas, los enterobacters, y en específico al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esto es importante debido a que también muchos artículos resaltaban era que se recomienda que el cierre de los tejidos blandos se pueda hacer lo más pronto posible. Si no se puede hacer en el mismo, cuando el paciente entra por primera vez a cirugía, se realiza 72 horas después, pero que no pase de los 7 días debido pues, al riesgo de infección. Por último, pues también uno de los puntos más importantes para el tratamiento de las fracturas abiertas puede ser la amputación, debido a que una extremidad severamente traumatizada hace énfasis pues, a un miembro afectado en al menos 3 de 4 sistemas, que sea el tejido blando, en huesos, en nervios o pues en los vasos sanguíneos.
Existen muchos sistemas de puntuación, pero pues el más conocido es la escala MES, donde se evalúan 4 puntos importantes, lo cual es la lesión de los tejidos blandos, si el paciente presenta una isquemia en la extremidad, un choque, o también tiene en cuenta algo que también está importante es que el tiempo de la lesión. Y por eso, si se dan cuenta, en esta tabla dice que se aumentan 2 puntos si la isquemia o pues la lesión que tiene el paciente tiene más de 6 horas. Algo que también, pues, muchos artículos también los que consulté hablaba de que, pues, si se realizaba una amputación con un punto. Bueno, es importante resaltar de que para hacer una amputación se tienen que tener al menos 7 puntos. Si se realiza una amputación con menos de 7 puntos, fue un intento de salvamiento pues, para la extremidad, pero que no rindió frutos. Y pues esto es importante debido a que muchas veces este procedimiento puede salvar la vida del paciente debido a que pues evita el riesgo de la propagación de infecciones. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que en la cobertura y el cierre es importante el manejo y la observación debido a que, pues, como el paciente va a estar en un estado proinflamatorio, puede desarrollar síndromes compartimentales, debido, pues, como los músculos de los miembros, pues, están divididos por compartimentos, que son las fascias, como las fascias al no ser expandibles, la inflamación puede aumentar la presión intramuscular y puede comprometer el riego sanguíneo pues, de la extremidad. Y pues algo que me pareció pues importante mostrarles aquí, encontré un algoritmo pues, de manejo en el cual pues las fracturas abiertas se tiene que descubrir la lesión, se tiene que contactar al especialista y pues el especialista va a depender pues cómo esté pues el paciente. Si se sospecha ausencia total de flujo sanguíneo y pues del miembro, pues se utiliza a cirugía plástica y a traumatología. Si se sospecha una lesión vascular aislada, es a traumatología y a cirugía vascular. Y si pues no hay una lesión vascular aparente, solamente traumatología. Pues tenemos el tratamiento médico urgente, donde tenemos la antibioticoterapia empírica, como lo mencioné anteriormente, el lavado de la herida, la profilaxis antitetánica y cerrar pues la herida de una forma provisional. El tratamiento quirúrgico urgente, pues tenemos los fijadores externos o pues una osteosíntesis definitiva y ya el tratamiento quirúrgico definitivo, como lo puede ser el cierre pues de los tejidos blandos. Y pues estas son las bibliografías y pues muchísimas gracias. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Una revisión bastante completa. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Doc, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame. ¿La terapia profiláctica siempre se va a hacer antitetánica o también hay otro tipo de terapia antibiótica profiláctica? ¿O la antibiótica siempre va a ser empírica? Es diferente. La terapia, lo que tú colocas como el toxoide tetánico es diferente a la antibiótico-terapia que vas a colocar dependiendo de la clasificación de Gustilo-Anderson. Digamos que hay muchas clasificaciones para las fracturas abiertas, pero Gustilo ha perdurado en el tiempo es porque te permite poder saber, dependiendo de la clasificación, dar un manejo antibiótico. El manejo antibiótico que tú das, que muy bien Ana comentaba, es diferente a la aplicación del toxoide tetánico. La aplicación del toxoide tetánico es con el ánimo de evitar la infección por parte de un germen muy frecuente asociado al contacto con algunos productos agrícolas, tierras e inclusive con objetos metálicos, que es el Clostridium tetani. Entonces tú debes colocar, según lo que explicó Ana acá, el esquema de toxoide versus inmunoglobulina, si el paciente tiene la información o ustedes tienen la información de la aplicación del toxoide tetánico previo o si el paciente definitivamente no tiene ningún conocimiento de aplicación. Y basado en eso, tú sabes si colocas el toxoide o aplicas la inmunoglobulina. Y eso también obviamente va de la mano con el grado de contaminación que tenga esa herida, si está levemente contaminada o si está severamente contaminada.
No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, señor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doc, tengo una pregunta. ¿En qué casos se toma la decisión de aplazar la cirugía a las 72 horas? ¿O por qué se hace eso? ¿Aplazar la cirugía? Sí, es que mencionó que se podía hacer en la primera hora o si no en las 72 horas después. Eh, entonces quería dar por qué se toma esa decisión. Pues miren, lo primero que ustedes tienen que saber es que las fracturas abiertas son una urgencia ortopédica, ¿sí? Y eso es algo que hay que manejar dentro de las primeras inclusive 6 horas después de haberse generado la fractura. Cuando una fractura abierta se expone más de 6 horas, deja de ser una fractura contaminada a una fractura infectada. Y el porcentaje de infección puede ir desde el 1% e inclusive a más del 50%. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que las fracturas abiertas son urgencias quirúrgicas ortopédicas y que ustedes obviamente tienen que aprender a manejar. Obviamente va de la mano con todo el esquema que les comentaron ahorita en la charla, el inicio del manejo antibiótico, el lavado y el desbridamiento quirúrgico que ustedes puedan hacer en urgencias, la cirugía que se tiene que hacer el paso a salas de cirugía para que se haga un lavado y desbridamiento quirúrgico en salas de cirugía, la inmovilización, el cubrimiento de la herida, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que quede en el ambiente de que es que se puede aplazar a 72 horas, no, porque obviamente van a generar un alto riesgo de que se pueda infectar y que el paciente pueda terminar una osteomelitis. Entonces, la fractura abierta es una urgencia ortopédica y hay que manejarla de la forma prioritaria. Yo tengo otra pregunta. ¿En qué casos, o sea, bueno, la terapia antibiótica es empírica, pero en qué casos yo hago toma de cultivo y hago terapia dirigida? Ok, ¿quién pregunta? ¿Laura? Sí, señor. Ana, ¿sabes algo de esa pregunta? Pues solamente lo que leí fue la terapia empírica realmente. Ok. ¿En qué situación tomas cultivo? ¿Qué crees tú? Pues al momento que haya un foco infeccioso pues específico, por ejemplo, pues una osteomielitis, se tomaría cultivo, ¿no? ¿Tú tomarías un cultivo en urgencias? En urgencias, ¿no? ¿Por qué? O, pues debido a que lo principal es pues salvarle la vida o pues la extremidad al paciente. Ujú. Ya pues intraoperatorio le tomaría los cultivos y ya pues seguiría con cultivos de seguimiento ya después de la cirugía. Ok. Entonces, esa es una pregunta muy frecuente y es una pregunta bastante interesante porque los cultivos en ortopedia o, por ejemplo, en las fracturas abiertas, solamente se toman, uno, en salas de cirugía, no se toman en urgencias, primero que todo, porque existe un alto riesgo de que haya una contaminación de esa toma de cultivo y que le salga 1000 bichos que no son reales y que no son generadores de infección. ¿Cuándo tomarían realmente el cultivo? Intraoperatoriamente y cuando haya signos claros de infección. Es decir, el paciente probablemente ya está con secreción purulenta, de pronto con una osteomelitis establecida o con algún cuadro de absceso subperióstico dentro del quirófano, donde ustedes puedan asegurar que la toma de la muestra sea limpia y que no vaya a estar contaminada con otros agentes, pero no recomendamos la toma de cultivo en urgencias, sino en salas de cirugía y de entrada o como algo protocolario para todas las fracturas abiertas tampoco, porque asumimos que normalmente si es una fractura abierta, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, porque es una bacteria que viene de la piel y que obviamente por contacto del hueso al exponerse al medio externo, pues va a generar esa contaminación del Staphylococcus aureus. Entonces hay que tener especial cuidado con la toma de cultivo, no lo hacemos de forma rutinaria, solamente en quirófano y cuando ya se haya establecido algún proceso infeccioso, que es lo que se quiere evitar. Doc, ¿y se realizaría después del lavado quirúrgico y el desbridamiento o antes del desbridamiento? Si tu intención en algún momento es saber qué germen es el que está generando la infección porque el paciente está echando pus, por ejemplo,
y lo vas a llevar a un lavado. Antes de hacer el lavado, tomas la muestra, pero en un ambiente netamente quirúrgico, o sea, todos estériles. Pero si tú lo haces ahí en procedimiento en salas de cirugía, en salas de urgencias, pues te va a salir, mejor dicho, el bicho más raro del planeta, un bicho mutante por allá de Marte, te va a salir en el cultivo. Entonces tú vas a quedar perdida en el antibiograma, vas a quedar perdida en el antibiótico que le estás colocando. Entonces empiezan a saltar los protocolos de manejo antibiótico. Entonces, solamente en salas de cirugía y antes de hacer el lavado. Siempre les recomiendo mucho, en el caso de que ustedes estén frente a una herida infectada, con una fractura abierta, antes de pedir el cultivo o antes de hacer la orden de cultivo, pidan un grano. El grano es un examen muy útil que se les demora 20 minutos en el laboratorio y les pueden dar una orientación muy clara si primero hay una bacteria dentro de la secreción que tomen, y dos, con la tinción de grano ustedes pueden saber si es un coco gram positivo, que es lo que ustedes esperarían, que es el estafilococo aureus, o inclusive pueden otro tipo de germen. Entonces ya ustedes se van dando una idea de que empezar a tratar según el gram y no esperan hasta las 48 o 72 horas que salga el cultivo. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo tengo una preguntita, Ana, que yo tengo una duda. Imagínate que te llega una mordedura de perro Ujú. y te llegó un perrito y te mordió la pierna y te fracturó la tibia. ¿Qué le haces? Mm, Pues inicialmente la valoración pues, de la fractura o pues de la valoración de los tejidos blandos para darle pues la clasificación de Gustilo y Anderson. Aunque pues según lo que yo estuve leyendo era que todavía contaminada pasaba a ser Gustilo 3. Entonces yo empezaría pues con la antibiótico-terapia de las Gustilos 3 y pues ya buscaría saber también si el perro está vacunado y pues hablar con, o sea, buscar como que si el perro está vacunado con rabia y cosas así, que también es importante pues para saber los focos infecciosos que va a tener pues el paciente. ¿Qué antibiótico le iniciarías sabiendo tú que es una fractura abierta grado 3 y que es una mordedura de perro? Mm, Haría todo lo de la, ay, esta de acá. La de la cefazolina y la gentamicina. Y pues teniendo en cuenta que muchas veces también pues, los perros pueden estar contaminados pues con heces o algo, o pues debido a que pues meten la boca en lugares contaminados por microbiota gram negativa, también iniciaría la penicilina. Ok. ¿Tú sabes cuál es el germen de la mordedura de perro? No, señor. Ok. ¿Alguno sabe cuál es la bacteria que es transmitida por la mordedura de perro? ¿Alguno? ¿No? Bueno, hay que tener muy presente eso, porque los gérmenes de las bacterias o los gérmenes de las mordeduras de perros son diferentes a lo que uno está expuesto habitualmente. Por eso, las mordeduras de perro son una fractura abierta, o en el caso de que sea una fractura abierta, una situación especial. ¿Eso qué quiere decir? Que por el grado de contaminación que tiene esa mordedura, inmediatamente es grado 3. Entonces está perfecto lo que tú dijiste. Pero esto es una situación especial donde tú no arrancas con el antibiótico convencional, que es la cefalosporina de primera generación más el aminoglucósido, y le inicias penicilina. En este caso, teniendo en cuenta de que el germen más frecuente se llama Pasteurella multocida o en algunos casos Pasteurella canis, que es el germen de los gérmenes más frecuentes para la mordedura de los perros, ese necesita un antibiótico de muy amplio espectro que cubra ese tipo de bacterias, que habitualmente son bacterias gram negativas e inclusive anaerobias. En ese caso, ustedes tienen que colocar un antibiótico diferente, ¿sí? Que por lo general es, ¿saben cuál es?
que puede ser ampicilina sulbactam, ¿sí? Principalmente, que es el que tenemos a la mano, o en algunas situaciones amoxicilina clavulanato. Esa es como la situación diferente que ustedes pueden enfrentarse en una fractura abierta, pero principalmente ampicilina sulbactam. Y tienen que irse con todo con ese antibiótico porque existe un alto riesgo de que esa mordedura de perro pueda terminar esa fractura, porque no es solamente que lo haya mordido, porque no estamos hablando de la mordedura simple, sino que la mordió y fracturó el hueso, ¿sí? O sea, es una fractura abierta. Necesita la colocación de este antibiótico para poder hacer el cubrimiento de la Posterella multocida o la Pasteurella canis, que son los gérmenes más frecuentes, para el tratamiento de este paciente. Ese paciente no se puede ir para la casa, tienen que dejarlo hospitalizado, hay que lavarlo quirúrgicamente para poder hacer una limpieza y dejarlo por lo menos unos buenos días con un cubrimiento antibiótico, ¿vale? Entonces, eso no se les puede olvidar ese datico. Pregunta: si te llega al servicio de urgencias un paciente con una fractura abierta, hazle cuenta una herida por ahí de 8 centímetros, ¿qué le haces a esa herida? ¿La suturas? ¿Le pones una gasa? ¿La dejas así sangrando? ¿Qué le haces? Primero evalúo pues la profundidad que tiene pues la herida y veo si pues tiene compromiso de algún nervio o de algún vaso. Limpio y pues si tiene criterios para poderse pues suturar, se suturaría. ¿Y cuáles serían esos criterios? ¿Qué te indicaría para suturar una herida? Pues de los que yo conozco, primero es que sea pues, la amplitud de la herida y la profundidad. O sea, que dependiendo, entre más profunda pues, sea la herida, se tiene que hacer pues la sutura interna y una sutura externa pues para ayudar a la cicatrización. Ok, Es o sea, decir, yo te conozco. llegó un paciente se cayó de la moto, ¿cierto? Un accidente de tránsito, tiene una herida en la pierna, en la tibia, tiene una fractura abierta de la tibia. Haz de cuenta que es una fractura abierta grado 2 con una herida de 8 centímetros, ¿cierto? Ahí en toda la tibia. Esa herida es una herida grande, tiene 8 centímetros, ¿sí? A esa herida tú le colocas puntos internos y después la cierras con prolene y la hospitalizas. Pues no la hospitalizaría, pero ¿No? sí pues le daría antibiótico pues por riesgo de infección, si es por caídas de moto o algo así, le daría antibiótico. Y lo dejas hospitalizado. Mm, ¿No? ¿Lo mandas para casa? no sabría, Doc, realmente no sabría. No, pues tiene una fractura abierta. Tiene 8 Pues centímetros de tiene una herida. fractura abierta, sí, se dejan en el hospital. Sí. Claro, estamos hablando de la herida de una fractura Sí. abierta. Listo. ¿Ustedes qué opinan? El resto de las personas que están conectadas, ¿cuántas personas hay conectadas? Porque no solamente es para ti, que todos también participen. Hagamos de esto interactivo. Aunque Doc, yo tenía una pregunta también. En este tratamiento que se le da, pues, la antibiótico terapia que se le da a estos pues, fracturas abiertas, en el caso de que sea por armas de fuego o pues armas blancas, que uno no sabe si está contaminado o no, se hace la misma antibiótico terapia de una clase 3, de una tipo 3, o se Bueno, tiene que buscar como ponle, ciertos. ponle pausa a esa pregunta porque es bastante interesante. Y vamos a preguntar acá, ¿está Alison? Sí, Alison estaba hablando ahorita, ¿cierto? Ah, no, esa era Laura. Hola, doctor. Hola, Alison. ¿Estás conectada? Sí. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Tú qué le haces a ese paciente? Tiene una herida de 8 centímetros, tiene una fractura abierta de la pierna. ¿Tú qué le haces a esa herida en urgencias? ¿La suturas? ¿Le pones una gasita? ¿Le movilizas? ¿Le pones un apósito? ¿Qué le haces a esa herida de 8 centímetros en urgencias? Obviamente, digamos que es una fractura que necesita cirugía, obviamente, pero ¿qué le haces tú mientras llega el ortopedista? Pues mientras tanto, primero le haría un lavado, pues para disminuir el riesgo o no el riesgo, porque ya el riesgo lo tendría, pero para disminuir ¿cómo se puede decir?
que ese foco infeccioso pues no avance tanto, pero le daría como un lavado no tan profundo, o sea, le limpiaría si tiene algún material, sea piedra, sea cualquier pues material que haya sido. Le colocaría, si hay sangrado, pues intentaría suturar los, pues, los lugares donde esté sangrando más y lo taparía pues mientras se puede como, pues no sé si sería buena idea hacerle como un tipo de bultoso, Ujú. dependiendo pues, de la fractura donde esté y pues para mantener la fractura estable. Y pues empezarle como un manejo antibiótico empírico, pues uno que me cura pues de amplio espectro, como no sé, la que decía, la ampicilina sulfatada, eh, no sé, no sé. Bueno, alguien que le ayude. ¿Qué dice Jimena? ¿Está por ahí Jimena Alvarado? Sí, Doc, sí, señor. Ah, pensé que estaban dormidos. Doc, Jimena, pues ¿qué le no sé harías? si estoy en lo correcto, pero pues primero se haría como la ruta de trauma, digamos, mirar el ABC, pues su vía aérea, sí, porque depende pues si fue un accidente grave, ¿no? Digamos de la moto. Posterior a eso, lo que yo haría sería como un control de la hemorragia, ¿no? O sea, como aplicar presión directa, por lo que pues Ujú. siempre es una herida grande y fue pues un mecanismo de trauma por caída de moto, ¿no? Entonces, luego a eso, yo lo que haría sería pues irrigación con solución estéril, pues para tratar de retirar todo lo sucio, digámoslo así. Y luego a eso, pues inmovilizaría o iría o haría como un vendaje para pues evitar como más daño a la lesión que ya tiene y ya luego sí aplicaría pues lo que es el antibiótico, analgésico y pues lo antitetánico. Y ya pues posterior a eso ya remitir pues a ortopedia para pues pasar a desbridamiento quirúrgico. Pregunta, ¿los suturas? No, ¿No? ¿Por qué? Tus compañeros habían dicho que sí. pues no sé si estoy equivocada, ¿no? Pero pues si es una fractura abierta, Ujú. pues sería como un mayor riesgo suturarlo, ¿no? Por riesgo de infección. ¿Por qué? ¿Qué crees? Sí, pues por lo mismo, o sea, para mí no se debería suturar por eso, o sea, porque esta es una fractura pues expuesta y se debe pasar pues a salas, ¿no? Y si tú ya lo tapas con algo estéril y si eso es algo urgente, como lo Ujú. dijiste que la fractura abierta era una urgencia vital, entonces se pasaría de una vez, ¿no? Sí. Pero también se pueden llegar a hacer puntos de afrontamiento, ¿no? O sea, dependiendo de la calidad que tenga el tejido, uno puede ser unos colchoneros, obviamente no es que tú vayas a cerrar por completo la piel, como cuando tú sacas un paciente de salas, pero tú puedes llegar a hacer algún punto de afrontamiento con el fin también de proteger y disminuir la exposición ósea, a pesar de que tú vas a poner un yeso porque tengas una fractura. Ujú. Ok, bueno, la pregunta iba a esto porque me parece muy interesante lo que ustedes están comentando. No se colocan puntos internos, no utilizamos Bicril para las fracturas abiertas, nunca, absolutamente nunca. Y la razón es porque ustedes, de cierta forma, en urgencias no pueden explorar, aunque quieran de pronto lavarlo con solución salina y demás, ustedes no pueden saber con certeza qué tan profunda es la herida y qué tan contaminada esté a lo profundo. Entonces, ustedes si cierran internamente con Bicril, con algún tipo de sutura, lo que están haciendo es aumentar el riesgo de infección. Entonces, no suturas internas, ¿sí? En cuanto al tema de la piel, normalmente lo que se hace es tratar de cubrir esa herida, ¿sí? Evitar hermetizar la herida, ¿sí? Y solamente en casos muy puntuales donde la herida es muy grande y que el hueso está totalmente expuesto, ustedes pueden colocar un punto de afrontamiento, no más, ¿sí? Solamente con la intención de que ese hueso, si está expuesto, se pueda cubrir, ¿sí? O si no, ustedes lo que hacen es colocar un apósito estéril que cubra ese hueso que está expuesto. Pero
la idea es que eviten al máximo el uso de algún tipo de sutura interna y externa. Entonces, llévense a la casa el evitar cualquier tipo de sutura, coloquen apósitos, coloquen inmovilizaciones con un buen vendaje bultoso, pero no utilicen. Solamente utilizamos el cierre de la herida cuando ustedes estén completamente seguros de que la herida quedó completamente limpia, y eso solo se hace en salas de cirugía. Es decir, cuando ustedes ya lo han explorado, que tienen esa facilidad de que el paciente está anestesiado, ahí sí pueden ustedes cerrar o afrontar la herida, afrontarla, no cerrar, pero sí afrontar la herida, ¿vale? En urgencias, evítenlo, por favor. ¿Listo? Supongamos que les llega al paciente a urgencias. Ahora, bueno, lo que estabas comentando. Si es una herida por arma de fuego, ¿cómo lo clasificarías, Ana? Pues yo lo clasificaría como una grado 3 ya porque está contaminado. O sea, pues yo la consideraría ya contaminada, sea por arma de fuego o sea por arma blanca. Y pues Pero es el ya, orificio de la herida por arma de fuego. Imagínate que es un calibre 22. ¿Sí? El calibre 22 es un proyectil pequeñito. De pronto, si ustedes no están familiarizados con temas de calibres de revólveres. Pero el calibre 22 es un calibre pequeñito, tiene creo que menos de 1 centímetro de orificio. A pesar de eso, ¿tú lo calificarías como grado 3? pues no, sí, ya hablando es así, ya la clasificaría como una grado 2, una grado 2 y una grado 1. Pues es que yo lo veo más que todo por el grado de contaminación, que la clasificaría por grado 3. Pero si es por la herida, la clasificaría como una 2 incluso. Pero el Ok, mecanismo de energía entonces, es alto. ajá. ¿Quién estaba diciendo? Yo, qué pena, Doc. Es que estoy en turno, entonces no puedo esperar mucho. El mecanismo de energía es alto y pues uno siempre tiene que usar la clasificación como con el ítem más malo, por decirlo así. O sea, la herida Perfecto. puede ser pequeña, puede ser de 1 centímetro, pero pues no es lo mismo como que se la haya hecho con, no sé, con un clavo a que se cayó de un árbol y tuvo una herida igual de 1 centímetro y la fractura estuvo expuesta. El mecanismo de trauma es diferente y la energía de un arma va a ser mucho mayor. Eso, ese dato es muy importante porque habitualmente ustedes pueden ver orificios muy pequeñitos en un proyectil por arma de fuego, pero cuando ustedes se van a dar cuenta cómo quedó ese brazo o esa pierna con el proyectil de arma de fuego, van a encontrar una fractura conminuta, por ejemplo, porque ha destruido completamente el hueso. Y además de eso, la parte de contaminación y lesión de los tejidos blandos es altísimo, con altísimo daño. Entonces, siempre nosotros pecamos en exceso, no por defecto, en este tipo de lesiones, y todas las fracturas abiertas secundarias a heridas por arma de fuego son consideradas como fracturas abiertas grado 3, independientemente del calibre, independientemente del tamaño del proyectil, el orificio de entrada, el orificio de salida, todo siempre son clasificados como grado 3. Por eso hay unas situaciones especiales, ¿sí? Hay como un capítulo especial de fracturas abiertas, donde dicen cuáles son las situaciones especiales para fracturas abiertas. Entonces, una de ellas es la herida por arma de fuego, la otra es la presencia de fracturas en catástrofes naturales. Hagan de cuenta todos esos pacientes que tienen un terremoto, fracturas en un terremoto, en un atentado terrorista, lo que sea, por más herida pequeña que sea, en un contexto de una catástrofe natural, una situación de esas, deben ser manejadas como fracturas abiertas grado 3. Pacientes con mordedura de perro es una situación especial. Inmediatamente se deben clasificar abiertas grado 3. Entonces, esas tres situaciones son catalogadas como fracturas abiertas especiales, junto con las fracturas abiertas que tienen contactos con contaminación con productos agrícolas. El muchacho que va en una bicicleta y se cayó en un cultivo de papa y tuvo contacto con abono, tierra y demás, también es catalogado como fractura abierta grado 3. Entonces, esas situaciones especiales, independientemente del tamaño de la herida, de la energía del trauma, de lo que sea, son catalogados como fracturas abiertas grado 3. Entonces,
Ana, si tú tienes este paciente con una herida por arma de fuego y lo clasificas como de fractura abierta grado 3, ¿con cuánto lo lavas? Pues según lo que pues expuse y leí, era con 9 litros la grado 3, O sea, le con vas la a meter solución 9 similar. litros a un Pero, orificio de 1 centímetro. pero en este caso, le metería los 3 litros, no ser una herida tan grande. ¿Y por qué no 6? Mm, Pues por lo que le dije anteriormente, o sea, según lo que yo estuve leyendo, era que dependía mucho también de la amplitud de la herida. Entonces, como las tipo 2 tienden a ser un poco más grandes, de mayor a 1 centímetro, pues por eso era importante los 6, pero como habías dicho que era menor a más o menos 1 centímetro, yo le lavaría con los 3, pero no sé. Ok, ¿qué dice Cristian Camilo? Está dormido Cristian Camilo. ¿Qué dice entonces Joan Esteban Lozano? Pues yo apoyo a la compañera Ana, pues también creo que lo limpiaría con la misma cantidad, la verdad. ¿Y por qué no, por ejemplo, con 1000 o con 2000 o con 4000? Pues siento que, pues tomando en cuenta lo que pues mencionaron, pues siento que una cantidad pues, razonable para no llegar como a saturar la herida o generar algo de más sería eso, ¿no? ¿Qué pensaría usted que sería su determinante para poder saber qué cantidad de líquido le va a colocar? Pues primero me imagino que sería tomando la cantidad de líquido perdido del mismo paciente. No, para Y el pues lavado de de la ahí, herida. bueno, pues para el lado de la herida, tomando el tamaño primero, pues para mí sería como importante, dependiendo si es de un gran tamaño, como se está mencionando, pues ahí uno más o menos hace un estimado. Ok, listo. Bueno, esto es una pregunta muy frecuente que se hacen en el servicio de urgencias de qué tanto ustedes tienen que lavar. Anteriormente, estos ya son conceptos un poquito más ya viejitos, hablaban de eso, Ana, de que grado 1, grado 3, 3 litros, perdón, grado 2, 6 litros y grado 3, 9 litros. Eso es algo que obviamente se hablaba ya hace un tiempo, pero actualmente las guías AO Trauma hablan, por ejemplo, que la persona que está en el servicio de urgencias y que está valorando el paciente está en libertad de poder escoger qué tantos litros de agua debe utilizar lo suficiente para poder desbridar. Entonces la respuesta está, depende de cómo yo la vea. Si la herida está altamente contaminada, puedo yo necesitar 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros, 10 litros, inclusive mucho más. Si la herida está ligeramente contaminada, así sea grado 2, yo lo puedo lavar con 3 litros si yo considero de que con 3 litros y un buen desbridamiento en urgencias es suficiente para hacer un barrido mecánico. Entonces, digamos que a esta pregunta la respuesta es depende de o es muy dependiente de lo que pueda apreciar la persona que está viendo al paciente, que está trabajando con el paciente en urgencias. Entonces, digamos que hay la posibilidad o el libre albedrío de que cada persona pueda decidir cuántos litros según las necesidades. Entonces, eso sí es súper, súper importante. Y supongamos que ustedes no tienen, hablaban de que se iba a lavar con solución salina, y supongamos que no tienen solución salina, ¿con qué lo lavan? ¿Con qué lo lavas, Ana? Pues no estoy segura, pero la otra opción que yo podría considerar, no sé si esté bien, es un lactato de Ringer, pero Lactato de Ranger. ¿Qué otra opción? Sí, supongamos que no hay solución y lactato. ¿Le colocas destroza con agua destilada?
al 10%, 5%, así como se coloca en pediatría? No sabría, doctor, realmente no sabría. Eso puede pasar, puedes estar haciendo en tu rural y te dice la jefe, no, doctora, no tengo solución salina, pero tengo destroza en agua destilada, tengo lactato de Ringer, tengo agua destilada. ¿Cuál de esas 3 opciones escogerías? El agua destilada. El agua destilada, listo. Lactato, ¿la lavarías con lactato? No sabría, pues realmente no sabría. Bótate el agua, de una, ¿sí o no? Con lactato. Sí, sí lo haría. Eso, de una, sin miedo al éxito. Lactato es una buena opción. Destroza en agua destilada. ¿Lo También, lavarías con destroza? sí. ¿También? Pues si no hay más, sí, No. ¿no? La destroza con agua destilada no es una opción para lavar a los pacientes. Y la razón, ¿saben por qué es? Señor. La destroza. ¿Qué es la destroza? Porque básicamente facilitaría pues el que las bacterias crezcan porque la destroza es glucosa. Exactamente. La destroza es un azúcar, ¿sí? Es glucosa lo que está dentro de la solución y al generar eso sería un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces no utilizamos destroza en agua destilada. Pueden tener ustedes la opción de utilizar su solución salina, su lactato de Ringer e inclusive el agua destilada. Pero destroza en agua destilada no es una opción para hacer lavados quirúrgicos en fracturas abiertas. Entonces, no se les vaya a olvidar, porque eso pasa en la vida real. ¿Listo? Doctor, yo tengo otra pregunta. Pregunta. Eh, en caso de que haya una fractura, es que no sé cómo decir, como una reincidencia de la fractura, ejemplo, en un accidente automovilístico, en un conductor de moto, ¿sí? Y tiene un clavo intramedular, por ejemplo. O bueno, Ujú. tiene instrumentalización. No fue juicioso con el tratamiento, digamos, se puso a manejar de nuevo y volvió a tener una fractura. En ese caso, ¿sí? Tuvo una fractura abierta, digamos, una fractura grado 3, o bueno, independientemente del grado, como ya tiene como una instrumentalización previa, Ujú. la terapia antibiótica yo la tengo que dirigir con el objetivo de cubrir aureus meticilino resistente. No, no necesariamente, porque si el paciente ya tuvo una fractura y esa fractura está, digamos que sanando o ha venido evolucionando bien de forma satisfactoria, tan así que se subió a la moto y se cayó, ahí tú tienes que pensar que tienes que cubrir a los gérmenes que están en la piel. En este caso, el Staphylococcus aureus, ¿sí? Digamos que es una bacteria que realmente está en la piel y que realmente no te va a generar ningún tipo de resistencia ni nada de esas cosas. Ahora, esto en el contexto de que es una fractura abierta, contaminada, más no infectada, ¿sí? Recordemos que cuando un paciente deja de recibir tratamiento o no se trata después de las 6 horas, hay que considerar la herida contaminada. Perdón, infectada. Entonces, probablemente sí vamos a tener que necesitar hacer cultivos y intraoperatoriamente para aislar el germen, y a ese germen hay que hacerle un antibiograma para poder saber que tiene, si es resistente o no es resistente a la meticilina. Pero tú le inicias antibiótico como cualquier persona tenga o no tenga el antecedente de fractura previa. Entonces inicias, si es una fractura abierta grado 1, inicias con tu cefalosporina de primera generación, puede ser cefazolina o cefalotina, ¿sí? Y si el paciente adicional tiene una fractura abierta grado 3, le colocas algún aminoglucósido tipo gentamicina o amicacina. Y si tiene riesgo de Clostridium tetani, entonces le colocas la penicilina cristalina o la penicilina G, ¿vale? Pero no tienes que pensar en este caso de que tengo que cubrir un germen meticilino resistente o por el antecedente quirúrgico, no. Ah, ok, listo, doctor, gracias. Listo. Un dato muy importante que hablabas tú ahorita, los pacientes que hayan recibido
manejo provisional con un fijador externo, ¿sí? Pueden convertirse a osteosíntesis, sea un clavo o sea placas y tornillos, dentro de los primeros 15 días de la colocación del fijador. Es decir, yo le coloco a un paciente hoy un fijador y yo mañana lo puedo convertir ese fijador, lo puedo volver a operar y le pongo una placa y unos tornillos. No puedo pasarme de 15 días. Si yo me paso más de 15 días con el fijador puesto, tengo que seguir un protocolo que se llama el protocolo de Hannover, que fue diseñado en Alemania. En Hannover, ¿sí? Lo que hicieron fue mirar cuántos de esos pacientes que después de 15 días ustedes le colocaban el fijador y lo llevaban a cirugía a ponerle una placa de unos tornillos, una fractura abierta, cuántos se infectaban. Y el porcentaje de infección fue más o menos del 85%. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? Ustedes se acercan, ponen el fijador, pasaron los 15 días, le quitan el fijador externo a ese paciente, lo dejan sin el fijador, habiéndole hecho un lavado después de haberle retirado el fijador, y lo dejan 7 días con manejo antibiótico. Durante esos 7 días el paciente solamente va a recibir antibiótico y después de haber recibido 7 días de antibiótico, ahí sí lo llevan nuevamente a cirugía y le ponen su plaquita, sus tornillos, su clavo endomedular, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un protocolo que utilizamos que se llama protocolo de Hannover para evitar que esa conversión entre fijación externa a placa o tornillo o a clavo vaya a generar un riesgo de infección. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. ¿Alguna otra? No, creo no. Bueno, perfecto. Creo que ya están todos unos duros en fracturas abiertas, me imagino. Listo, Ana, muchísimas gracias. Entonces, nada, creo que quedó bastante claro. Muy buena tu charla, muy bastante completa. Te felicito. Espero que sigan así muy juiciosos con las presentaciones muy completas. Creo que se tocaron bastantes temas o bastantes conceptos de las fracturas abiertas para que no vayan a cometer algunos errores en la atención de urgencias. Otro dato final, lo primero que ustedes tienen que hacer, o la primera orden, antes que cualquier otra cosa, le tienen que dar a la jefe, sea cuando ustedes estén trabajando, estén haciendo su rural o haciendo su internado, etcétera, es el inicio del manejo antibiótico. Creo que el principal determinante de que las fracturas abiertas no se infecten es el inicio dentro de las primeras 6 horas de la fractura del antibiótico. Entonces pídanle por favor antes de que lo lleven a cirugía, antes de hacerle el lavado, antes de hacer cualquier cosa, iniciarle el antibiótico lo más pronto posible. Disminuye la probabilidad de infección de esa fractura abierta y que tengan una osteomelitis. ¿Vale? Y listo, muchachos. Entonces, nada, si no hay dudas, nada, nos veríamos, si Dios quiere, en 8 días para la siguiente charla. ¿Vale? Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta Gracias, luego. Doc. Listo. Hasta luego.